Ocurrió entre el siglo XI y XII, durante casi 200 años. Miles de europeos de toda condición, desde reyes hasta bandidos, fueron a Oriente a combatir al infiel en las famosas cruzadas. Los cristianos batallaron contra los musulmanes fatimíes, los turcos selyúcidas y los mamelucos de Saladino, todo con el objetivo de recuperar Jerusalén y la Tierra Santa. Un deseo de conquista o de venganza que ha trascendido generación tras generación, hasta el punto de que líderes como Franco, George Bush o Bin Laden han acudido a esa idea para justificar sus movimientos sobre el tablero nacional e internacional. Una idea de cruzada que empezó con un significado concreto y que cada líder ha conseguido llevar a su terreno. Formas de entender este histórico conflicto desde diferentes puntos de vista y aplicados a contextos dispares como la Guerra Civil Española, el conflicto en Afganistán y los atentados de las Torres Gemelas. Yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast de ABC. Y yo soy Israel Viana, redactor de historia en El Periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, Franco, Bush y Bin Laden, la manipulación histórica de las cruzadas. En el verano de 1095, un año antes del comienzo de la Primera Cruzada, el Papa Urbano II se paseó por media Europa. Iba acompañado de un gigantesco séquito de cardenales, arzobispos y altos dignatarios. El sumo pontífice era lo más parecido que había a una superestrella en la época medieval. El objetivo del Papa era convencer a todo hombre en edad de combatir para que abandonara a su familia, se marchara de casa y recorriera miles de kilómetros para defender Constantinopla de los musulmanes. En el concilio de Clermont, celebrado en noviembre de ese mismo año, el Papa dijo a sus fieles lo siguiente: «Debéis apresuraros a socorrer a vuestros hermanos que moran en el este. Necesitan vuestra ayuda». Para entender mejor la historia que hay detrás de las cruzadas, hablamos con el historiador Fernando Arias Guillén. Él es autor del libro Las Cruzadas, la Guerra Santa Cristiana, y nos cuenta qué llevó a Urbano II a querer impulsar esa primera misión. Parece que implica que Urbano II tuviera un plan oculto, y sus objetivos parece que son más o menos conocidos. Quiere acercarse con Bizancio, quiere intentar superar la ruptura con la Iglesia de Oriente tras el cisma. Por otro lado, quiere asentar el liderazgo papal como cabeza de la Iglesia. Es ese contexto de reforma, un momento de debilidad en el que Urbano II ni siquiera controla Roma, que está en manos de un antipapa imperial. Lo más difícil es quizá hablar de las expectativas del papado. ¿Realmente confiaba en conquistar Jerusalén? Pero bueno, es difícil de responder porque las fuentes, claro, están escritas después del éxito de la Primera Cruzada y entonces racionalizan todo el pasado y explican cómo se ha podido conseguir ese éxito. En esa Primera Cruzada, los de Urbano II tomaron Jerusalén en el año 1099 y la retuvieron hasta 1187. Se calcula que durante los combates murieron más de 5 millones de soldados. Las cruzadas han fascinado a millones de cronistas, historiadores y lectores. Pero lo más sorprendente, lo que en este podcast nos atañe, es que han sido usadas por los mandatarios políticos más importantes del mundo para justificar sus guerras, invasiones y masacres a lo largo del siglo XX, más de 1000 años después de que los cruzados hicieran correr ríos de sangre en toda Europa y Oriente Próximo. Según apunta Fernando Arias, estas expediciones militares de los siglos XI y XII se han interpretado o bien como la expresión más cruel del fanatismo religioso o bien como el símbolo de unos ideales puros. Yo creo que tiene que ver con la creciente importancia que ha tenido la religión a la hora de formar las identidades individuales y colectivas pues desde finales del siglo XX, lo que, el malhadado choque de civilizaciones de Huntington. Pero más allá del plano religioso, yo creo que porque hay una asociación con las cruzadas con una idea de guerra justa, causa noble. También hay otra idea que es la de una guerra sin cuartel, una guerra de exterminio, que es una idea errónea, una idea de una lucha a vida o muerte en la que no caben puntos intermedios y no cabe el acuerdo. Estas características hacen que las cruzadas nos resulten hoy tremendamente familiares y que al mismo tiempo sea muy difícil definirlas y delimitarlas correctamente. Esto ha facilitado su manipulación histórica a lo largo del siglo XX. Los cronistas de la época medieval, de hecho, ni siquiera usaban el término de cruzada, con todas las connotaciones militares que conlleva. 2 siglos después de que el Papa Urbano II pusiera en marcha la Primera Cruzada, los cronistas y los mismos cruzados todavía se referían a estas conquistas como simplemente viajes, expediciones o peregrinaciones a Tierra Santa, Jerusalén o el Santo Sepulcro. Le preguntamos a Fernando por el origen de ese término,
cruzada. Es una cuestión muy debatida. Parece ser que pues puede ser la zona pirenaica, Navarra o sur de Francia, a principios del XIII, pero imagino que no se utiliza sobre todo por la dificultad de encontrar una palabra que definiera un fenómeno nuevo. Así que, el latín tenía que buscar términos que ya existían, que además tenía la ventaja de asociarlo entonces con prácticas, con cuestiones ya familiares para la sociedad de la época. También quizá con la mentalidad medieval. El pasado sirve para justificar el presente y muchas veces la innovación se intenta disfrazar, no se plantea como algo nuevo. Franco comenzó a usar la expresión de cruzada nacional muy pronto, a los pocos días del golpe de julio de 1936. Por supuesto, los cruzados eran los franquistas, los sublevados o los nacionales, y en base a esa idea se enfrentaban a los infieles comunistas. En un discurso en La Coruña en 1942, el dictador se pronunciaba así: Nuestra cruzada ha sido el alzamiento que por segunda vez en nuestra historia movió a nuestro pueblo a sacudir su decadencia y a alzarse contra lo podrido y lo caduco. El paso del tiempo no le hizo cambiar de parecer. 30 años después seguía insistiendo en esa idea. En 1972, en otro discurso en el Palacio del Pardo, Franco la volvía a mencionar. Camaradas y excombatientes de la Falange de Castilla, me siento hoy con la misma emoción que en los tiempos de nuestra cruzada recibía vuestro aliento y vuestro estímulo, al encontrar en vosotros, en vuestras heridas, en vuestros servicios, en vuestras familias y en vuestra constancia, el mejor sostén de nuestra patria. De la misma forma, 5 días después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, el presidente de Estados Unidos, George Bush, anunciaba su decisión de liderar una cruzada para liberar al mundo de los malvados. Con esta denominación se refería a Al-Qaeda y con ello quería justificar su invasión de Irak y Afganistán, lo que vino a denominar la guerra contra el terrorismo. This crusade, this war on terrorism, Pero es que, antes, el líder de este grupo terrorista islámico, Osama Bin Laden, ya había usado este término para referirse a su escalada de atentados contra Occidente. De nuevo, el término volvía a tener vigencia en la agenda política mundial. Aparte de estos, queremos conocer si existen más casos conocidos de líderes que hayan hecho uso del término cruzada. Creo que puedo poner 2, así a bote pronto. En las memorias del general Eisenhower, de sus campañas en la Segunda Guerra Mundial, se titulaban Crusade in Europe. Además, estaba claro que era una idea de una causa justa, una causa noble por la que había que luchar. Y el segundo ejemplo, yo creo que más actual y que quizá puede ser más familiar, es el del eslogan Deus Vult, Dios lo quiere, utilizado por Urbano II al convocar la primera cruzada en Clermont y que en la actualidad ha sido apropiado por la extrema derecha. Está muy relacionado con la islamofobia, con el rechazo a la inmigración y es muy popular en el mundo angloparlante, en Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que creo que no tardará en llegar aquí a España, como todo, las ideas de la extrema derecha internacional. 1000 años antes, la llamada del Papa Urbano II funcionó y sembró el germen de la primera cruzada. A su petición respondieron miles de nobles varones y soldados reconocidos. Muchos acudieron porque en el discurso del Concilio de Clermont de noviembre de 1095, el Papa prometió perdonar los pecados a todo aquel que muriese en aquella misión divina. Así lo explicó el cronista de la época Fulquerio de Chartres. Cuando descubrieron que había remisión de los pecados, muchas personas de vocaciones distintas juraron ir con el alma purificada a donde se les había ordenado. El Papa también argumentó que Francia sufría una sobrepoblación insostenible y que en Tierra Santa había leche y miel de sobra. También habló de los graves problemas de violencia que existían en aquel momento entre los nobles y los convenció de que la solución era girarse para ofrecer la espalda al servicio de Dios, y exigió lo siguiente: haced que los ladrones se vuelvan caballeros. Responder a las motivaciones de los participantes en las cruzadas no es algo sencillo, un problema que, tal como nos explica Fernando Arias, sigue estando en la actualidad. Podemos hablar de la fe, de la ambición, del prestigio, la tradición familiar, las obligaciones feudales o familiares, pero en cualquier caso, nos remite a un problema de la actualidad que sigue siendo ¿qué peso tiene la ideología en las actuaciones políticas? Que es un problema, como digo, que nos cuesta también, al analizar el mundo presente. Por poner un ejemplo muy rápido, la guerra de Sukkot tiene motivaciones religiosas, tiene motivaciones políticas, económicas. ¿Qué peso tiene entonces la fe o la ideología en este conflicto? ¿Es el principal? ¿Es secundario? En su discurso de Clermont, Urbano II aseguró lo siguiente: desde los confines de Jerusalén y la ciudad de Constantinopla ha salido una historia horrible y con mucha frecuencia ha sido llevada a nuestros oídos.
que una raza del reino de los persas, una raza maldita, una raza totalmente alienada de Dios, una generación que no ha dirigido su corazón y no ha confiado su espíritu a Dios, ha invadido las tierras de esos cristianos y los ha despoblado con la espada, el saqueo y el fuego. Urbano II no sabía que sus palabras se escucharían 1000 años después, pero interpretadas al antojo de otros muchos líderes. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.